Érase una vez 3 jóvenes valientes llamados Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Eran israelitas que vivían en Babilonia, un reino poderoso gobernado por el rey Nabucodonosor. Aunque estaban en una tierra extranjera, ellos confiaban en Dios y seguían sus mandamientos sin importar las circunstancias. Todos los días, Sadrach, Mesach y Abed-Nego trabajaban como oficiales en el reino. Eran sabios, honestos y siempre hacían lo correcto, pero lo más importante era que nunca adoraban a dioses falsos, pues solo servían al Dios verdadero. Aunque eran respetados, también tenían enemigos que los envidiaban y querían verlos caer. Un día, el rey Nabucodonosor decidió hacer algo grandioso para mostrar su poder. Mandó construir una estatua enorme de oro y ordenó que todos la adoraran. Dio un decreto que decía que cuando sonaran las trompetas y la música, todos debían inclinarse ante la estatua, y quien no lo hiciera sería arrojado a un horno de fuego ardiente. Hasta que un día llegó el momento de la prueba. Se reunió una gran multitud en la plaza donde estaba la estatua dorada. Las trompetas sonaron, los tambores retumbaron, y como si fueran una sola persona, todos se inclinaron y adoraron la imagen. Todos, excepto 3 jóvenes que permanecieron de pie: Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Las personas que los vieron comenzaron a susurrar y señalar. Algunos, que los envidiaban, corrieron a decirle al rey: «Oh rey, viva para siempre. Hay 3 hombres que no han obedecido tu orden. Se niegan a inclinarse ante la estatua que mandaste hacer». El rey Nabucodonosor se enfureció al escuchar esto y mandó traer a los 3 jóvenes. Cuando estuvieron frente a él, les dio una última oportunidad. Si cuando escuchen la música se inclinan y adoran mi estatua, todo estará bien. Pero si no lo hacen, serán arrojados inmediatamente al horno ardiente. ¿Y qué Dios podrá salvarlos de mi mano? Sadrach, Mesach y Abed-Nego se miraron entre sí y con firmeza respondieron: «No necesitamos defendernos ante usted, oh rey. Si nos arrojan al horno, nuestro Dios puede librarnos. Y aunque no lo hiciera, no adoraremos la estatua, ni nos inclinaremos ante otros dioses». El rey Nabucodonosor no podía creer lo que oía. Se habían atrevido a desafiar su orden. Su rostro se llenó de ira y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. El castigo sería inmediato, y por eso los soldados ataron a Sadrach, Mesach y Abed-Nego con sogas y los llevaron hacia el horno ardiente. El fuego estaba tan caliente que las llamas eran insoportables incluso desde lejos. Cuando los soldados los arrojaron dentro, el calor era tan intenso que los mismos guardias murieron al acercarse demasiado. El rey miró fijamente dentro del horno, esperando ver cómo el fuego consumía a los 3 jóvenes. Pero de repente se levantó sorprendido y preguntó a sus consejeros: «Esperen, ¿no arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego?» «Sí, majestad», respondieron los oficiales. «Entonces, ¿por qué veo a 4 hombres caminando libremente dentro del fuego? No están atados, y el cuarto tiene la apariencia de un ser divino». Nabucodonosor no podía creer lo que veía. Dios había enviado a su ángel para proteger a los 3 jóvenes. El fuego no los tocaba, ni siquiera su ropa se quemaba. El rey, asombrado, se acercó lo más que pudo al horno y gritó: «Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí». Hasta que finalmente Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron del horno sin ninguna quemadura, mientras todos los que estaban presentes los observaban con asombro. Los gobernadores y consejeros del rey se acercaron para examinarlos de cerca. Tocaron su ropa, su cabello, incluso sus rostros, y se dieron cuenta de que el fuego no los había dañado en absoluto. Ni siquiera olían a humo. El rey Nabucodonosor, que momentos antes había estado lleno de furia, ahora estaba completamente sorprendido. Se dio cuenta de que el Dios de estos jóvenes era más poderoso que cualquier otro dios o rey en la tierra.
Su rostro reflejaba asombro mientras levantaba la voz y proclamaba ante todos: «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Él envió a su ángel y los libró porque confiaron en él. No obedecieron mi mandato, sino que prefirieron morir antes que inclinarse ante otro Dios. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera». El rey, que había exigido que todos adoraran su estatua, ahora reconocía que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Y desde ese día, la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego se convirtió en un testimonio poderoso en Babilonia. El rey Nabucodonosor, quien antes había querido destruirlos, cambió completamente de actitud. No solo los respetó, sino que también decretó que nadie en su reino podía hablar mal del Dios de Israel. Además, el rey los promovió a posiciones aún más altas en el gobierno. Lo que parecía ser su fin se convirtió en una bendición aún mayor. Dios no solo los protegió del fuego, sino que los elevó y los hizo más influyentes para que pudieran seguir sirviéndolo. Los tres jóvenes nunca dejaron de confiar en Dios. Sabían que su poder era mayor que el de cualquier rey o amenaza. Y aunque habían estado al borde de la muerte, habían aprendido que Dios siempre es fiel con quienes le obedecen y confían en Él. Esta historia nos enseña una lección muy importante. Cuando confiamos en Dios y somos fieles a Él, no importa cuán grande sea la prueba, Él nunca nos abandona. Sadrach, Mesach y Abed-Nego pudieron haber tenido miedo y arrodillarse solo para salvar sus vidas, pero prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces, enfrentamos situaciones en las que otros quieren que hagamos lo incorrecto o que nos alejemos de Dios. Tal vez sea en la escuela, con amigos o en momentos de dificultad. Pero esta historia nos recuerda que debemos mantenernos firmes en nuestra fe, porque Dios siempre está con nosotros. También aprendemos que Dios puede cambiar cualquier situación. Lo que parecía un castigo de muerte se convirtió en una gran bendición para los tres jóvenes. A veces no entendemos por qué enfrentamos dificultades, pero si confiamos en Dios, Él usará esas situaciones para bendecirnos y mostrar su poder. Por último, la historia nos enseña que nuestro testimonio puede impactar a otros. Gracias a la fe de estos tres jóvenes, hasta el rey Nabucodonosor reconoció que Dios era el verdadero Dios. Nosotros también podemos ser luz en medio de las pruebas y mostrar a los demás que Dios es real y poderoso. Así que, sin importar el desafío que enfrentes, confía en Dios. Él siempre estará contigo y nunca te abandonará.